Diga, cuando quiera. Un feliz sábado, hermano, a cada uno de ustedes. Estamos contentos, ¿cierto?, de poder estar en esta mañanita ya, pudiéndonos reunir, ¿cierto?, para poder iniciar este día santo en la escuela sabática, en la cual, ¿cierto?, vamos a estar hoy día acompañados de nuestro hermano Juan Montesino, quien va a estar apoyándonos con el tema, ¿cierto?, del repaso de la lección. Sabemos que usted está en su casita, no sabemos en qué lugar se encuentra, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que estamos el distrito de Loncosia reunidos en esta forma nueva, ¿cierto? De poder llevar la escuela sabática, ¿cierto? A los hogares. Darle las gracias a Dios, ¿cierto? Porque Él permite de que podamos utilizar la tecnología de esta forma, de una manera adecuada. Es por eso que ahora igual, para poder iniciar esta escuela sabática, hermanos, lo invito a que busquen en su himnario, si es que usted está escuchando esta transmisión, el himno número 558, himno número 558 que se llama Ama a tu prójimo. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Bien, hermanos, ahora después de cantar este hermoso himno, ¿cierto? Lo invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 4, versículo número 19. Mateo, capítulo 4, versículo 19, que es el versículo de memoria, ¿cierto? Que estuvo dentro de esta semana, que dice, ¿cierto? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bien, hermanos, para poder, ¿cierto?, iniciando ya esta escuela sabática de forma más firme, le invito a que podamos inclinar nuestro rostro para poder hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro, ahí donde usted esté en casita. Padre nuestro que está a la altura de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das un día santo más de vida,
en el cual podemos estar reunidos, Padre Santo. No sabemos las circunstancias que está cada uno de nuestros hermanos, pero tú sí, tú conoces y ves y sabes todas las cosas. Tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios, el Dios de lo imposible. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en cada instante de nuestra vida. Ayúdanos a poder ser agradecidos, ayúdanos a poder entender que tú estás al control de todas las cosas y que tu venida es inminente. Ayúdanos a estar preparados, ¿cierto? Porque tú vienes pronto. Señor, quédate con nosotros en esta mañana, en este repaso de la lección, y te queremos pedir también profundamente que tú te quedes con nuestro hermano Juan Montesino, para que tu Espíritu Santo esté con él, trabajando, Señor, al igual que en cada una de las personas que tienen parte y labor en este día especial. Te lo pedimos grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a pasar a lo que es el repaso misionero, que nos trae nuestra hermana Natalia Antilef, de la Iglesia Central. Muy buenos días, queridos hermanos. También desearle un muy feliz sábado a cada uno de ustedes. El día de hoy me tocó contarles El misionero, el cual se titula El largo camino de regreso a casa. El personaje principal de este relato se llama Alfonso Peter Hua. Bueno, su historia comienza cuando él a los 19 años huyó de la guerra civil de Liberia abordando un tren hacia Guinea. En ese tiempo, cuando él dejó su país, en 1992, la situación era muy mala. Y también con el tiempo él abandonó sus creencias de la iglesia adventista en su corazón. Cuando él estaba en Guinea, gracias a las agencias humanitarias, él pudo terminar sus estudios allá. Pero por cosa de la vida, él terminó viviendo en la calle. Para ganarse la vida de alguna forma, él recurrió a métodos como vender drogas, estafar y blanquear dinero. Un año después, él compró un pasaporte falso y se mudó a Senegal, donde allí también realizó las mismas cosas por 4 años. Luego él comenzó a viajar a otros países como Túnez, Jordania, India, Tailandia e Indonesia, donde también llevó el mismo estilo de vida. Cuando estaba en la capital de Indonesia, él comenzó a reflexionar sobre su vida y comenzó a recordar cuando él era niño y asistía a la iglesia cada sábado. Entonces él se sintió muy mal porque sabía que las cosas que estaba haciendo estaban malas y que estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Así que un día, cuando él estaba jugando billar con un español, él de repente comenzó a hablarle sobre Dios y lo invitó a visitar su iglesia a la cual él asistía un día domingo. Él asistió a la iglesia y allá conoció al misionero estadounidense que dirigía aquella iglesia. Alfonso le contó su historia y el misionero le ofreció pagarle su arriendo a cambio de que él trabajara en los terrenos de la iglesia y se hiciera cargo del sonido. Pero aún así Alfonso no podía olvidar lo del día sábado, así que empezó a buscar una iglesia para asistir allá los días sábados. Entonces así comenzó a asistir a la iglesia los días sábados y también a trabajar los días domingos en la otra iglesia. Como él había terminado sus estudios secundarios, él quería estudiar en la universidad, pero no había nadie que lo pudiera ayudar allá. Las personas de la iglesia donde él trabajaba los domingos y la adventista que conoció no lo ayudaron, pero le aconsejaron que hablara con sus padres, que aún vivían en Liberia. Pero Alfonso no se había comunicado con ellos desde que había abandonado su país, entonces eso no fue posible. 3 años después, Alfonso perdió su trabajo en la iglesia y volvió a la misma vida de antes, a vender drogas, estafar y blanquear dinero. Pero en ese entonces ocurrió un gran acontecimiento en su vida. Alfonso se casó. Mientras él trabajaba en la iglesia, los días domingos, allá conoció a una muchacha que se llamaba Guastinaj, la cual era una pariente del ama de llaves del misionero. Después de un tiempo, Alfonso de nuevo sintió el deseo de cambiar su vida y decidió viajar a China. Tras estar 4 meses allá, envió a buscar a su esposa y mientras estaban en China, Alfonso no podía olvidarse sobre Dios. Entonces, de repente un día, cuando estaba en una librería, él encontró una Biblia en inglés. Entonces comenzó a leerla y encontró el versículo que es Eclesiastés 1:2, que dice:
vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces Alfonso pensó, mi vida está llena de vanidades. Necesito volver a mi casa en África. Fue así que después de 14 años y de haber estado en 8 países, en el año 2006, Alfonso viajó con su esposa hacia Liberia, donde tuvo un emotivo encuentro con sus padres. Entregó su corazón a Jesús y asiste a la iglesia todos los sábados. Luego de un tiempo, su esposa también se bautizó. Hoy en día, Alfonso trabaja como carpintero en Buchanan y su esposa vende alimentos en un puesto frente a su casa. Tienen 3 hijos de 12, 8 y 5 años. A Alfonso le gusta mucho contar su historia sobre cómo Dios cambió su vida. Y él dice lo siguiente: el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Dice, cuando me arrepentí, el temor del Señor surgió en mi corazón y me hizo sabio. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, donde antes se encontraba una escuela que fue destruida por la guerra civil en Liberia. Alfonso espera que sus hijos puedan estudiar en esa escuela, así que los invitamos, hermanos, a que puedan ayudar con sus ofrendas para que se puedan realizar estos proyectos. Espero que les haya gustado la historia y les deseo un muy feliz sábado. Agradecemos, ¿cierto?, a nuestra hermana Natalia Antilef. Le damos un saludito, ¿cierto?, un saludo digital por habernos traído el misionero, ¿cierto?, esta semana. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a ver un video cortito, que es un video especial para nuestro pequeñito, ¿cierto?, que es el repaso de la lección de la clase de infante. Las montañas son de él, los valles y el mar, las estrellas sus obras también. Bienvenidos mis chiquitines al estudio de la lección número 3 que se titula Oídos para escuchar. El versículo para memorizar dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Es tiempo de orar. Oraré a Jesús día a día donde esté. Oraré a Jesús día a día donde esté. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por el hermoso día que nos da. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar esta lección. Les pedimos que sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: servimos a Dios al escuchar su voz. Cuando alguien te llama, ¿contesta y vas enseguida? ¿O te mueves despacio o te quedas parado? El pequeño Samuel oyó que lo llamaban. ¿Qué piensas que hizo? Elí, el anciano sacerdote, roncaba plácidamente en su cama. Cerca dormía profundamente el niño Samuel. El Señor observó amorosamente a Samuel, que dormía. Samuel, Samuel, habló el Señor. Samuel abrió los ojos. ¿Le hablaba a alguien? Fue junto a Elí sin demora. Aquí estoy, dijo Samuel entrando al oscuro cuarto de Elí. Yo no te llamé, dijo soñoliento Elí. Regresa a tu cama. Samuel hizo como le mandó y pronto se quedó dormido otra vez.
el Señor miró amorosamente a Samuel. Samuel, Samuel, lo volvió a llamar. Samuel se despertó nuevamente. Estaba seguro de que Elí lo llamaba. Corrió al cuarto de Elí. Aquí estoy, dijo. ¿En qué puedo ayudarte? Elí abrió los ojos otra vez. Yo no te llamé, contestó quedamente. Regresa a tu cama. Samuel salió lentamente del cuarto de Elí. Alguien lo había llamado. Si no era Elí, ¿quién podía ser? Samuel no conocía la voz de Dios porque nunca la había escuchado. Samuel se volvió a acostar. Muy pronto estuvo profundamente dormido otra vez. Una vez más, el Señor observó amorosamente a Samuel. Samuel, Samuel, le dijo el Señor por tercera vez. Samuel abrió los ojos. Una vez más corrió a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. Súbitamente Elí supuso quién estaba llamando al niño. Regresa a tu cama, dijo Elí. Si él te vuelve a llamar, contesta, habla, Señor, que tu siervo escucha. El corazón de Samuel palpitaba fuertemente. ¿Realmente podría ser que el Señor le estaba hablando? ¿Por qué? ¿Por qué lo estaría llamando el Señor? Samuel regresó a su cama, pero esta vez se acostó con los ojos bien abiertos. Esperó y escuchó atentamente. El Señor observaba amorosamente al atento Samuel. Samuel, Samuel, dijo con voz suave, y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor sonrió. Sabía que Samuel, aun cuando era todavía un niño, lo escucharía. Samuel verdaderamente quería ser su ayudante, y Dios desea que tú lo escuches hoy. Desea que tú seas su ayudante también. Tú lo escuchas a Él cuando escuchas sus palabras en la Biblia. Lo escuchas cuando aprendes tu versículo para memorizar. Escucha atentamente las palabras de Dios cuando lees la Biblia. Ellas te ayudarán a ser su ayudante cada día. El mensaje de la lección es: servimos a Dios al escuchar su voz. Para la actividad de hoy sábado, cada día de la semana, lee con ayuda de papi o de mami la historia de la lección y repasa el versículo para memorizar. En el momento de repasar el versículo para memorizar, papi o mami se va a poner de pie y va a decir lo siguiente: Samuel, Samuel. Y tú, mi chiquitín o mi chiquitina, vas a decir el versículo con las siguientes mímicas. Cuando diga habla, señala los labios. Al decir Señor, señala hacia arriba. Cuando digas que tu siervo, señálate a ti mismo. Al decir escucha, señala tus oídos. Y cuando digas Primera de Samuel 3:9, junta tus palmas, luego ábrelas como para leer un libro. Recordemos el versículo para memorizar con la mímica que acabas de aprender. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:9. Cantemos la alabanza, el niño Samuel. El niño Samuel fue un buen ayudante, su camita hacía bien, era un ayudante. El niño Samuel fue un buen ayudante, él sacaba el polvo bien
La lectura, hermanos, del informe de esta semana dice así: al detenernos a ver cómo Jesús observaba a la gente, aprendemos a guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Estudiaremos en la lección de esta semana sobre la importancia de imitar a Jesús en la manera en la que Él se relacionaba con los demás. Bien, hermano, después de haber leído, ¿cierto?, esta introducción al repaso de la lección, los invito a que podamos inclinar nuestro rostro para hacer una pequeña oración. Cariñoso Padre que está a la altura de los cielos, te damos las gracias por todo lo que tú nos das, Señor, a diario. Ayúdanos, Padre, a poder estar en estos momentos con un espíritu dispuesto a poder recibir, de poder entender y a la vez, Señor, de poder aplicar estas cositas que vamos aprendiendo y que vamos recordando. Quédate de forma especial con nuestro hermano Juan Montesinos, que nos va a apoyar con el repaso de esta lección, para que tú lo uses de la mejor manera, Señor. Quédate también con cada uno de nuestros hermanos, en donde quiera que se encuentren, que están estudiando en su casita, que están teniendo hoy un encuentro especial contigo, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano. Le damos la cordial bienvenida, así que usted se está conectando recién a lo que es el repaso de la escuela sabática, ¿cierto? Hoy día estamos acompañados de nuestro hermano Juan Montesinos, lo saludamos. Hola, hermano Juan Montesinos. Hola, hermano Juanito. Hola, hermanito. ¿Cómo están ustedes? Que el Bien, Señor les bien. bendiga. Un saludo a través de la pantalla. Bien, le damos las gracias, ¿cierto?, a Dios porque Él permite que podamos hacer entregar su palabra, ¿cierto?, de esta manera. Y hermanos, queremos que usted, ¿cierto?, en estos momentos, si es que no tiene su Biblia aún, le invito a que pueda ir a buscar su Biblia, algún lápiz, alguna hojita, porque vamos a iniciar, ¿cierto?, el repaso de la lección. Recordamos, ¿cierto?, vamos a iniciar recordando el versículo de memoria que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 19, y dice, y les dijo, ¿cierto?, Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El título de la escuela sabática de esta semana dice, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Qué interesante, ¿cierto? Muy interesante el título, en la cual Jesús, ¿cierto?, nos dejó una tarea interesante, en la cual Él nos dejó muchos métodos, cómo poder hacer, cómo entregar el mensaje. Y en esta semana lo estuvimos viendo, un método, cómo ver, ¿cierto?, tratar de ser como Jesús, el ideal. Y es por eso que estamos luchando, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene una lucha constante. Todos tenemos diferentes luchas, pero la meta es tratar de ser como Jesús, ¿cierto? Andar, Amén. ser luz en donde quiera que estemos. Jesús andaba por las calles, dice, ¿cierto? Y Él veía a la gente, ¿cierto?, de una forma especial. Él no hacía distinción, Él no hacía diferencia. Él se acercaba a la gente porque Él veía algo especial. Él creía, ¿cierto? Nos decía, hablaba en el tema del domingo, que él veía algo especial en cada una de las personas. No importa quién era, Él sabía que esa persona era especial. Y Él creía de que esa persona era especial porque Él cree de que todas las personas que están hoy en día tienen oportunidad de salvación. Y si no fuese así, hermano, usted no existiría. Dios escogió a cada una de las personas. Cada una de las personas es especial. Muy especial porque Dios lo permitió. Había millones de posibilidades, hermano, cuando usted existió. Cuando Dios permitió de que usted empezara a formarse ahí, en la guatita de su mamá. Había millones de opciones. Pero Dios lo escogió a usted. Y Dios lo escogió porque Él sabía que usted, que yo, tenemos una oportunidad de salvación especial. Qué increíble es Dios, cómo hace las cosas. Muy interesante. Bien, hermano. Quiero que empecemos a introducirnos, ¿cierto?, el repaso de esta lección, junto con nuestro hermano Juanito. Y quiero preguntarle a nuestro hermano Juanito ¿qué podríamos decir acerca de la gran historia que presentó Jesús, ¿cierto? Hay una curación especial. Lo vimos en el repaso de la lección en el día domingo, en donde se presentó un ciego, el ciego de Betsaida, que lo encontramos en Marcos, capítulo 8,
del 22 al 26 a la historia, para que usted lo pueda buscar en su casita, que nos habla de un milagro especial, en la cual Dios, ¿cierto?, fue el único milagro que lo realizó en 2 pasos, que dice que a él lo trajeron, ¿cierto?, y después dice, y rogaron. Pero dice de que lo interesante es de que menciona el domingo, de que muchos de los milagros, dice que más de la mitad de los milagros de curación, dice que fueron apoyados por alguien que lo llevó. Que alguien que, no sé, un amigo, un vecino, alguien dice de que llevó a esta persona que estaba enferma donde se encontraba Jesús y fue sanado. El caso del ciego de Bethsaida igual fue similar. Pero hermano Juanito, quiero que usted nos ahonde un poquito más acerca de esta gran historia que Dios nos dejó ahí en Mateos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Amén. Mira, Jesús tenía la capacidad de ver a las personas a través de los ojos de la compasión divina, como por ejemplo con Pedro, de ver en Pedro, podríamos todos decir, vernos a cada uno de nosotros rudos, a lo mejor testarudos, pero él pudo ver en Pedro un predicador impresionante, ¿cierto? Y así también en estos otros, porque ellos trajeron, por ejemplo, o sea, aquí se me repite mucho una palabra que dice, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, ¿qué papel cumplimos nosotros aquí? Porque el título de la lección, ¿cierto? Trae ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo nosotros los vemos? Y sobre todo este milagro es imprescindible para nosotros los cristianos. Porque si tú notas, este milagro se hizo en 2 etapas, ¿cierto? En la primera dice que cómo veía a las personas. Dice que las veía, dice, en forma como árboles, ¿cierto? Pero que se movían. ¿Cómo ves tú a tus vecinos, a tus cercanos, a los compañeros de trabajo, a todas las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo los ves? ¿Como algo de lo que tú puedes sacar partido? ¿Como algo en lo que tú puedes obtener algo o simplemente beneficiarte de ello? ¿O verlos a través de los ojos de Jesús? Porque Jesús en la segunda parte dice que cuando le preguntó de nuevo, le dice, ¿cómo los ves ahora? ¿Cómo los veías? De segunda manera, nítido, como personas que podían caminar, ¿cierto? Y que eran semejantes a él. Bien, entonces, ver cómo Jesús, ¿cierto? A veces no es difícil. Esta fue una historia interesante. Se menciona, dice, solo en esta ocasión, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Lo hizo en 2 pasos. En 2 pasos la curación. Para demostrar, ¿cierto?, cómo vemos nosotros muchas veces. Cómo muchas veces estamos viendo, como dice nuestro hermano Juanito, ¿cierto? Que a veces nos quedamos pegados. Bien, Jesús, ¿no es cierto?, no veía de la misma manera que el resto, ¿cierto?, a las personas. Jesús siempre miró a la gente en cómo podían llegar a ser. Jesús trataba a todos con dignidad y respeto. Jesús no miraba si eran samaritanos, si eran hebreos, si eran judíos. Él no miraba eso, ¿cierto? Él no hacía distinción como lo mencionábamos delante. De hecho, hay una historia que la encontramos en Juan, capítulo 4, versículos del 3 al 34. Juan, capítulo 4, del 3 al 34, en donde menciona el caso de la mujer samaritana, en donde, ¿cierto?, se encuentra esta mujer. En aquel tiempo había rivalidad, ¿cierto?, entre los pueblos. Amén. Y se decía de que uno no podía conversar con la del otro pueblo, no podían tener diálogos, había mucha rivalidad en aquel entonces. Y dice de que Jesús, ¿cierto?, instaura una conversación, se acerca a aquella persona sin hacer distinción. Hermano Juanito, ¿qué también nos puede decir acerca de esta historia de la mujer samaritana? ¿Por qué Jesús actuó de esta manera? Jesús actuaba a veces, muchas veces sin que nosotros podamos entender lo que Jesús quería hacer con cada uno de nosotros. Mira, cuando los discípulos llegaron, ¿cierto?, al lado de Jesús y lo vieron que estaba conversando con esta mujer, quedaron sorprendidos, porque todos sabemos de que había una rivalidad entre el pueblo samaritano y el pueblo judío, ¿cierto?, en Israel, específicamente en Jerusalén.
Y eso viene de mucho tiempo atrás, o sea, tendríamos que entender un poquito porque la lección habla acerca de eso. ¿Qué es lo que había pasado? Samaria antes era la capital de Israel, del pueblo judío. Y esta capital fue quitada al pueblo judío. Entonces, trajeron gente de otro lado. Y como esta gente empezó a tener problemas, empezó a morir, les mandaron un profeta. Lo encontramos en Segunda de Reyes 17.1 y Segunda de Reyes 17.24. Les mandaron un profeta para que les enseñara acerca del Dios verdadero. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos aceptaron al Dios, ¿cierto? Pero hicieron sus propias imágenes. Y de ahí viene la rivalidad con el pueblo porque ellos fueron desplazados de su capital. Entonces la rivalidad que tenían no era menor. Y por eso ellos no se entendían entre ellos. Pero Jesús rompió todos los esquemas ahí. Lo que nosotros podemos hacer a veces por pequeños detalles, a veces no conversamos con nuestros vecinos porque a lo mejor los encontramos que siempre andan enojados, tal vez. Pero no somos capaces de romper el hielo, de poder llegar a entablar una conversación con ellos. O incluso ofrecerles una ayuda si el vecino está bajándose con sus cosas del supermercado, ofrecerle la ayuda para poder ayudarle a adentrarla. Una cosa sencilla donde podríamos romper. La mujer samaritana le dijo a Jesús en Juan 4:9, ¿cómo tú siendo judío vienes a mí a decirme, a pedir de beber, siendo que soy una mujer samaritana? ¿Cierto? Es un hecho que desconcertaba al pueblo. Y sin embargo Jesús pudo ver a través de ella, porque nosotros conocemos la historia, que ella no se quedó calladita, no se quedó así, sino que trajo a cuántas personas más a Jesús, diciendo que ella, según ella, había encontrado al profeta que todos estaban anunciando. Bien, de hecho, en la última partecita del día lunes salió una lectura del Espíritu Profecía que igual amplifica más lo que está mencionando nuestro hermano Juan, ¿cierto? Que decía de que cómo actuaba Jesús, ¿cierto? Dice de que cómo debemos actuar nosotros. Dice, los que Amén. tienen el Espíritu de Cristo, dice, verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Es ahondar un poquito más, ¿cierto? Lo que menciona el hermano Juanito, de que qué interesante, ¿cierto? Que uno muchas veces, como él menciona, a veces nos da miedo, a veces nos da vergüenza, a veces hay algunos conflictos, no sé, con su familia, con algún vecino, con alguien que usted lo puede romper. Eso va a ocurrir, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, porque cuando Él actúa en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros vamos a comenzar a actuar de una manera diferente. Y la gente que esté a nuestro alrededor lo va a notar. Mira, habla una versión más actualizada, dice, cuando Jesús le contesta a la mujer samaritana, si tan solo, dice, supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú le pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Mira qué interesante. O sea, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, eres otra persona, actúas distinto. Ves como Jesús puede ver a los demás. Gracias, hermano Juanito. Cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, está en una persona, es imposible, ¿cierto?, no hacerlo notar. Imposible, porque cuando Cristo, ¿cierto?, está en ti, tú eres luz. Y una luz, ¿cierto?, no Amén. se puede ocultar. No se puede, es imposible. Cuando usted lee la Biblia, usted ya nunca más va a poder volver a ser la misma persona. No puede ser. Porque Dios en la palabra, lo estudiamos, ¿cierto?, en los folletos anteriores, en donde deja claro de que Dios, ¿cierto?, permitió de que tuviésemos la posibilidad de tener la palabra, de que Él la dejó, ¿cierto?, a cada uno de nosotros, inspirada por Cristo, pero esta palabra de Dios transforma los corazones, la mente. Hay algo que ocurre, hay cosas que nosotros no entendemos, hermanos, hay cosas que ocurren en nuestro cerebro, que solo Dios después nos va a explicar en el tiempo, cuando estemos allá en el cielo, ¿cierto?, con Él.
en donde Él nos va a decir que ciertas palabras profundizaron en nuestra mente, llegaron a nuestro corazón, y el Espíritu Santo, ¿cierto? Hizo cosas que nos transformaron y cambiaron. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estas cosas van a ocurrir, sí o sí. Así es. Y esa luz, ¿cierto? Nosotros lo vamos a reflejar a la gente que está a nuestro alrededor. Y tiene que ser así. Y Jesús lo dejó demostrado, lo mostraba ahí, para que sus discípulos, ¿cierto?, tomaran conciencia y se dieran cuenta de que se puede ser diferente, que uno tiene que marcar la diferencia, porque uno es hijo de Dios, ¿cierto? Bien, el martes, ¿cierto? Dicen, llevaba un título, decía, comienza donde estás. Qué interesante era el título, porque uno se dice, me gustaría hablar de la palabra de Dios, pero siento que aquí no es. Yo creo que debería ir, no sé, ir a otro lugar. Yo creo que, no sé, se basan en cosas como, nadie es rey, ¿cierto?, en su propia tierra. Hay tanto dicho de que uno dice y empieza ahí a buscar una y otra excusa para no hacer, no entregar el mensaje, porque buscamos excusas. Pero Dios nos dice de que uno tiene que partir, ¿dónde? En donde esté. En donde esté, ¿cierto? Uno puede iniciar, entregar el mensaje. No importa dónde tú estás. Tal vez tú dices, es que yo voy de mi trabajo, ¿cierto? Y a mi casa. Y al trabajo y a mi casa. Bien, Dios te está permitiendo, ¿cierto?, de que tú entregues el mensaje, ¿dónde? En el trabajo y en tu casa. Con eso es suficiente. Y hay muchas personas ahí involucradas. Entonces Dios dice eso. Y nos dejó demostrado, es cierto, igual esta historia en la vida de Andrés. Y quiero, hermano Juanito, que usted nos ahonde un poquitito acerca de la vida de Andrés, del discípulo. Amén. Hay que ver a las personas como candidatos para el reino de Dios. Esa es una de las principales cosas. Me gusta mucho lo que dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Andrés, hermano de Simón, dice la Biblia, en Juan 1:40 al 41. Era uno de los dos que habían oído a Juan, al profeta, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Qué cosa le dijo? Es un ejemplo básico que tenemos aquí para nosotros. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Dónde comenzó su obra? Es un ejemplo clásico, como decía Nonito. Nosotros generalmente a veces queremos salir a otros lados, afuera, a donde a lo mejor no nos conocen y nos escuchan más. Pero dice que tenemos que empezar también en donde estamos. O sea, si estamos puestos específicamente en un punto, Dios quiere que ahí trabajemos y seamos luz en donde quiera que estemos. Ellos lo hicieron, fueron fieles a lo que Dios dijo. ¿Dónde comenzaron? Llevaron estas buenas nuevas a su familia. Hay una historia que dice que cree tú y serás salvo, tú y tu casa, dice. ¿Por qué crees que dice así? Porque si tú conoces esta gran verdad, ¿a dónde la vas a querer comunicar primero? Con aquellos que te aman, con los que estás cerca. Y ya eso vas a querer que lleguen a la misma verdad que tú has conocido. Y el Espíritu Santo hace el resto. Nosotros solamente tenemos que ir como lo hicieron los demás, ¿cierto? Avanzando, llevando el mensaje, y el Espíritu convencerá a las personas. Gracias, hermano Juanito. Pero esta tarea no termina ahí, porque dice, ¿cierto? Dios nos dice, No. ¿dónde parte? Ya, con lo que uno conoce, ¿cierto? Ahí, en donde tú estás, en donde yo estoy, ¿cierto? Ahí tengo que iniciar entregando el mensaje. Pero en ese momento dice de que tal vez nos vamos a encontrar con personas complicadas, con personas difíciles, con personas que tal vez nos van a hacer la cruz, como por así se dice, ¿cierto? Porque hay gente que no los va a escuchar, hermano. Pero Dios nos enseña diferentes métodos. Hay muchas formas, ¿cierto?, en las cuales nosotros podemos llegar a las personas. Y no importa si la persona es muy complicada, no importa si la persona es cascarrabia,
porque dice Dios de que Él igual, ¿cierto?, va a tocar sus corazones. Porque Amén. Dios nos va a usar. El Espíritu Santo a través de nosotros va a actuar, y tal vez cuando nos conversemos con aquella persona, si nosotros en nuestra mente, cuando tenemos problemas y no sabemos qué decir, nosotros oramos en nuestra mente ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos va a dar las palabras correctas para poderle decir a aquella persona. Hay una historia que nos demuestra esto, que lo Sí, demostró Jesús, ¿cierto? Que dice de sí. que otros de sus discípulos habían unos que eran muy cascarrabias, pues hermano. Usted tal vez lo sabe, y si no lo sabe, lo invito a que estudie. Mire, hay Mateo capítulo 4, versículos 18 al 19, Marcos capítulo 12, 28 al 34, en donde encontramos, ¿cierto?, de que Jesús llamó a algunos de sus discípulos, los cuales para muchos eran muy cascarrabias. De hecho, les tenían hasta unos sobrenombres, ¿cierto? Los hijos del trueno les decían. Sí. Imagínense que usted le digan O Anergis. el trueno, porque usted es muy especial, ¿cierto? Pero dice de que Jesús vio algo diferente en aquellos, ¿cierto? Le vio algo tan especial que dijo, ellos son. Y dice de que Amén. Jesús se acercó y los llamó. Hermano Juanito, ¿qué más nos puede decir Sí, acerca de él? mira, hay la historia que aparece en Juan 12, 20 al 26, donde dice que nosotros tenemos que morir, como lo hace la semilla. El trigo, por ejemplo, la mayoría sabe de haber sembrado algo, alguna semillita, qué sé yo, un poroto atrás en la huerta. Y lo colocó ahí en la tierra con la esperanza de que creciera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa semilla? Tiene que morir para llevar más frutos. Y eso es lo que sucedió con aquellos hijos del trueno. Creyeron, dejaron que el Espíritu Santo actuara en sus vidas, pero ellos dejaron de ser los que eran antes. Ahora son distintos, personas diferentes, llenos del Espíritu Santo. Y cada una de esas historias muestra de que Dios guía a su pueblo, sin duda alguna. Gracias. ¿Cierto? Y cuando uno se deja guiar por Cristo, uno entiende, ¿cierto?, lo que Dios nos dijo, lo que Jesús dejó en Marcos 12, 24 al 34, donde Él mencionaba de que no teníamos que olvidar, ¿cierto?, de que el gran mandamiento, de que amar a Dios, ¿cierto?, sobre todas las cosas. Y nos menciona también de que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar a nuestros prójimos, amar a nuestro prójimo. Y dice de que Jesús, Él veía el triunfo en todos, como lo mencionábamos delante. En cada una de las personas Él veía un triunfo. Ese mismo triunfo nosotros tenemos que verlo en la gente que está a nuestro alrededor. Aunque a veces nos parezca de que no se lo merecen, nadie merece ir al cielo, ¿cierto? Jesús, ¿cierto?, fue un regalo que nos dejó a nosotros. Amén. Entonces nosotros no podemos mirar a los demás, ¿cierto?, de una manera diferente, porque para Dios todos tenemos derecho al triunfo, todos. Dios quiere que nadie se pierda. De hecho dice de que Él aún de cierto dice que no ha venido, ¿cierto? Porque Él quiere que todos podamos tener la oportunidad, ¿cierto?, de salvación. Pero para Amén. eso igual nosotros tenemos que luchar. Cada uno de nosotros, los que tenemos el conocimiento, que tenemos luz, tenemos que ayudar a Jesús, ¿cierto?, a poderle entregar el mensaje sin miedo. Sin miedo, porque hay mucha gente que está esperando que escuchar una palabra especial. Hay mucha gente que está sufriendo, que nosotros creemos que no, pero sí. Hay gente que no cuenta sus cosas. Y usted puede decirle algo, unas palabras muy simples. Hay muchos métodos, ¿cierto?, como lo mencionamos. Ahora está este medio, la tecnología. Usted Así es. siente, no sé, que tiene amigos, gente en su trabajo, tal vez por la situación actual, usted no está yendo a trabajar, pero usted le puede mandar un mensaje de texto a un amigo, a un colega, a un compañero de curso, no sé cuál es su situación, pero hay muchas formas en las cuales nosotros podemos entregar el mensaje. Y igual algo muy especial, orar, hermano. Nosotros tenemos que orar por las demás personas. Bien, para seguir con el tema, lo invito a que usted busque en su Biblia, ¿cierto? Allí, si está en su casita, busque Hechos capítulo 8,
versículos del 26 al 38, en donde nos mencionaba algo especial, de que nos estaba introduciendo, ¿cierto?, nuestro hermano Juanito, en donde dice de que estos discípulos, ¿cierto?, que mencionó el hermano Juan, ellos se dejaron guiar, ¿cierto?, por Jesús. Ellos se dejaron influenciar por su vida, ¿cierto?, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y dice de que cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, dice de que Dios comienza a abrir puertas, comienza a abrir caminos, de una forma que nosotros no lo entendemos. Tenemos que recordar, ¿cierto?, de que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni su pensar nuestro pensar. Entonces, la lógica para nosotros, muchas veces, cómo actúa Dios, no es lógico. Pero nosotros no tenemos que afanarnos en tratar de entender eso. Simplemente nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque Él va a abrir las puertas, ¿cierto?, para que nosotros podamos entregar el mensaje en donde quiera que estemos. En donde quiera que estemos. Si usted, ¿cierto?, como lo mencionamos delante, está en un trabajo en donde es difícil la situación porque tiene compañeros de trabajo muy complicados, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, Dios va a abrir las puertas de una forma increíble. De hecho, hay una historia de, ¿cierto?, del eunuco, ¿cierto?, del etíope. Hermano Juanito, ¿puede hablar un poquito acerca de esta historia? Sí, Nonito, antes de eso quería comentarte que dice que Isaías 1:18 nos dice de que nadie ha caído tan bajo para que no pueda volver, ¿cierto? Nadie ha caído tan bajo, ni es tan débil que no pueda hallar liberación en Cristo, dice deseado a toda la gente, página 224, ¿ya? Dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿cierto? Más o menos apoyando lo que tú estabas comentando, que nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Entonces, bien, tú me decías del etíope, ¿cierto? Era un estudioso de la Biblia, un hombre que con decisión estaba estudiando acerca del Mesías. Y ahí ocurre algo milagroso, que a veces nosotros encontramos esto de la tecnología algo fascinante, que nos podemos comunicar y vernos a través de varios kilómetros de distancia, casi en el instante, se puede decir que en tiempo real. Pero Dios utiliza medios también impresionantes, porque a aquellas personas que se dejen guiar por el Espíritu Santo, dice que los va a tomar y los va a poner en donde sea necesario. Este eunuco venía en su carro, era el jefe del eunuco, venía en su carro hacia Jerusalén a adorar, pero no entendía lo que iba estudiando y necesitaba de alguien que lo pudiera enseñarle para que le pudiera explicar lo que él estudiaba. ¿Y a quién utilizaron? A Felipe, ¿cierto? Dice que estando él en otro lugar, fue tomado y puesto junto al camino donde iba a pasar el carro. Dime si eso no es impresionante. Mejor que la tecnología que tenemos hoy, ¿o no? Y eso es impresionante, eso sí que es poder de Dios. Y que cada uno de nosotros podamos estar a esa disposición, es mucho más maravilloso. Y imagínate, podemos beneficiarnos de la tecnología, y Dios también utiliza estos medios para poder llegar a las personas que realmente necesitan. Puede que haya alguna persona buscando en internet algún detalle, alguna cosa, y se tope con nosotros y vea de que hay un grupo de personas que creen cosas de repente para otros inexplicables, pero que para nosotros son reales porque Dios las dejó ahí escritas en su palabra. Gracias, hermano Juanito. Dios hace las cosas de una manera, como dice, ¿cierto?, nuestro hermano Juanito, increíble. Nuestro Dios es Dios posible. Y tenemos que creerlo, hermano. Tenemos que creer que esto es así. Dice que el que cree, ¿cierto?, en Cristo, van a ocurrir cosas increíbles, hermano. Nosotros tenemos que creer porque es lo que nos toca en este tiempo. Nosotros somos el pueblo del tiempo del fin.
Un pueblo el cual tiene la oportunidad, la dicha, de poder recibir, ¿cierto?, a Cristo venir en gloria y majestad. ¿Cuántas otras generaciones antiguas quisieran haber tenido esta oportunidad? Pero tú y yo, ¿cierto?, somos los que tenemos esa oportunidad. Pero Cristo dice de que cuando Él venga, dice que van a haber muchas personas que van a estar ahí esperando la venida de Cristo. Y vamos a poder recibirlo, ¿cierto?, con los Amén. brazos abiertos. Pero dice que van a ser miles de personas, hermano. Pero dice de que esas miles de personas, la mayoría, ¿cierto?, se va a convertir por el testimonio de las otras personas, por el testimonio tuyo, por el testimonio mío, por lo que vieron. Y lo que vieron tiene que ser a Jesús. Jesús, ¿cierto?, es el camino, la verdad y la vida, dice. Que si nosotros andamos por allí, donde sea que estemos, hermano, que las personas, ¿cierto?, vean algo especial en ti, que vean algo especial en mí, que lo noten, hermano, que cuando usted ande por allí, que usted no ande diciendo, no es necesario que usted diga las cosas de que usted es cristiano y todo, diga todo el detalle. No, hermano, la gente lo va a notar, sin que usted diga nada, las personas van a notar que usted es cristiano. Y usted, sin querer queriendo después, las personas se van a acercar solitas. Esas personas que estamos mencionando, que a lo mejor es difícil llegar a ellos, pero ellos están viendo su actuar. Y dice de que tal vez, no sé, hermano, esto es un ejemplo cualquiera. Puede ser de que en algún momento esas personas se sientan mal, estén pasando por algún conflicto, algún problema, pero ellos saben que usted es cristiano, por su forma de actuar, por su forma de ser. Y créeme que se van a acercar y le van a decir caso, no sé, tal vez, usted podría orar por mí, o tal vez le van a pedir un consejo. Y Dios, ¿cierto?, como hace las cosas de una forma que nosotros no entendemos, le está abriendo las puertas para que usted le hable acerca de Dios. Dios hace las cosas de una forma increíble. Y vamos a ver milagros a diario, siempre en nuestra vida. Dios está esperando, ¿cierto?, de que nosotros nos dejemos guiar por Él, que nos dejemos guiar, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, que transforme nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos ser luz en este tiempo, ¿cierto?, de gran oscuridad. Hermano Juanito, ¿algunas palabras antes de ir terminando? Sí, mira, quiero compartir lo que dice aquí el folleto con respecto a la historia de Felipe. Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver, también nosotros seremos guiados por los ángeles invisibles para alcanzar a los buscadores de la verdad, con las verdades del reino. Mira que somos importantes en este puzzle que Dios tiene para armar en cuanto a la vida eterna. Somos piezas indispensables. Dios quiere hacer ese trabajo con cada uno de nosotros. No quiere utilizar los ángeles porque lo harían haciendo un abrir y cerrar de ojos tal vez, aunque ellos están dispuestos a servirle. Pero quiere que nosotros, de la misma forma como las lecciones lo introducía en el principio, dice que estos discípulos traían a los que estaban enfermos ante Jesús y le rogaban por ellos. Nosotros tendremos que completar este circuito, ¿cierto?, orando por las personas que necesitan. A veces, a lo mejor ahora no es un poco difícil ir a las casas de aquellos que necesitan, pero Dios va a dar la oportunidad, va a poner las personas, va a utilizarte aunque sea con una llamada por teléfono. Y esas cosas en el momento preciso van a funcionar. Yo te puedo dar un pequeño testimonio. Mi esposa hizo una llamada sin querer, así que ella dice, necesito llamar a esta persona. Llamó y sabes que eso fue pero impresionante porque nosotros quedamos así como, ¿quién más que Dios puso esto para que se hiciera esa obra? A la persona a quien llamó necesitaba de un aliento, de una palabra de consuelo. Y si te utiliza a ti así en cosas tan pequeñas, ¿cuánto más lo puede hacer si tú te entregas de lleno a los caminos de Dios? Amén.
si te dejas guiar por Dios, hará cosas impresionantes. Los tiempos se están acercando, en donde cosas dicen, imagínate que Pedro dice que la sombra de Pedro pasaba y curaba a las personas. En estos últimos tiempos dice que harán sus hijos cosas más impresionantes que esas. Y está en nosotros que nos podamos acercar a Dios y nos podamos dejar de guiar por Él para poder dar la nota que necesitamos dar en este tiempo. Gracias, hermano Juanito. ¿Cierto? Dejarnos guiar para ser, ¿cierto? Como Jesús en estos tiempos. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para poder seguir con el programa de este día sábado, ¿cierto? Así que lo invito a que podamos inclinar nuestro rostro y nuestro hermano Juanito, ¿cierto? Nos va a dirigir en una oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecido estamos ante su presencia por la salud y la vida que nos concede, pidiendo, Señor, el perdón por nuestras faltas, que usted nos pueda limpiar para que esta obra, Señor, sea para honra y gloria suya. Que su Espíritu Santo pueda tocar a las personas y que también a nosotros, usted, Señor, nos pueda guiar y limpiarnos, que podamos estar limpios ante su presencia, Señor, para ser hijos suyos y ser útiles en su obra. Que se haga su voluntad en nuestras vidas, como en cada uno de aquellos que nos escuchan. Que usted pueda tocar los corazones de aquellos que están sufriendo, sobre todo en este tiempo de pandemia. Señor, que se haga su voluntad, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Juanito, ¿cierto? Por habernos acompañado en el repaso de la lección. Y hermano Juanito, junto con nuestros hermanos, lo invito ahora que podamos buscar en nuestros himnarios el himno número 504. Himno número 504. Señor de todos. Señor de todos, dame amor por gentes de cualquier nación y que en todos pueda ver a un hermano en ti, Señor. Derriba el muro entre tus hijos, mi Señor, que a mi vecino pueda ayudar y que nos una tu amor. Perdóname si acaso erré con acto vil o insensatez, comprenda yo que cada traspié te crucifica otra vez. Hazme valiente para hablar y defender del opresor, y si yo mismo víctima soy, ayúdame a perdonar. Lléname con tu pleno amor, colme tu espíritu mi ser, en cuanto toque con mi labor, todo que el mundo pueda ver. Bien, hermanos, quedan todos cordialmente invitados ahora para poder seguir con el programa del culto divino. Lo invito a todos a sintonizar, ¿cierto?, el canal de la iglesia, y lo invito, ¿cierto?, a que todos puedan estar ya acomodaditos, ¿cierto?, en su hogar, buscando un espacio especial, ¿cierto?, acompañado junto con su Biblia,
Y le damos las gracias, ¿cierto?, de forma especial a nuestro hermano Juanito que nos estuvo acompañando con el repaso de la lección. Y lo invitamos, ¿cierto?, hasta un ratito más. Que Dios les Que el bendiga. Señor les bendiga. Igualmente para ustedes, que el Señor les bendiga. En Cristo al amigo y amante Salvador.